el diccionario. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines, pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 60.000 estudiantes. Líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 67 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados. Galardonada con el premio CONEX a institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Hola, ¿cómo les va? Arrancamos Tendencias, 7 minutos pasaron desde las 3 de la tarde y vamos a hacer rápido las formalidades, saludarlo a Javier Martínez en la operación técnica, al señor José Venturini en la producción, para meternos directamente a conversar con Inés Parri, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y que nos ha venido a visitar acá, a Ecomedios. Gracias, Inés, por acercarte. ¿Cómo te va? No, por favor, un gustazo, hacía un montón que no compartíamos. Sí, telefónicamente hemos hablado bastante, pero creo que así, mano a mano, no hemos tenido tan seguido, o por lo menos mi memoria me indica eso mismo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hoy un día, por suerte, tranquilo. Sí, después de lo que hemos vivido. ¿Cómo viviste lo de ayer? Porque veníamos todos con una agenda, por lo menos periodística, no tranquila, ¿no? Pero por lo menos haciendo foco, no sé, en el viaje de Alberto Fernández, en algunas novedades políticas. Yo hablaba es más, la noticia más importante parecía ser a primera hora de la mañana este misterio que había tirado Berbisky desde su portal El Cohete a la Luna, donde hablaba de un tapado que era un candidato o precandidato a presidente de este Frente para la Victoria, que parece no encontrar el candidato ideal para darle pelea a Juntos por el Cambio, a Milei. Y esa parecía la noticia, por lo menos que a todos los periodistas nos tenía preocupados. ¿Vos decís que el tapado de ellos no es Milei?
No, el tapado resultó ser, no sé si lo confesó después Berbisky o no, pero me enteré por un par de amigos muy cercanos a Berbisky, que hablaba de Pablo González, el titular de YPF, que había sido vicegobernador de Alicia Kirchner de Santa Cruz y había tenido una gestión también como legislador nacional, por supuesto tapado y que sigue tapado, ¿no? Pero bueno, al tapado lo tapó el agua, lo tapó otro tema, que fue el tema Bernie. ¿Cómo te tomó a vos el tema? Primero con tristeza, porque la realidad es que la muerte de un conductor de colectivos en la provincia de Buenos Aires no es un hecho aislado y es algo que los robos se vienen dando de manera sistemática y con la pobreza y la situación que estamos atravesando es lamentablemente estructural. Así que por ese lado, con mucha tristeza, porque en definitiva son parte de las personas y trabajadores que necesitamos todos los días, quienes salen a estudiar, quienes creen que esforzándose hay una posible salida y una alternativa, son importantes para quienes puedan salir de los barrios, tanto a laburar como a estudiar, y nada, proveerse el pan. Y después con mucha decepción, porque pensar que te deposite el helicóptero de la provincia y ser un superhéroe ante una situación que todos sabemos también, el nivel de conflicto que hay en el gremio, es un catalizador para más lío en el medio de que teníamos que atravesar un luto, independientemente de las circunstancias en las cuales se dio, la falta de conversación y la improvisación, ¿no? El manotazo de ahogados se ve sistemáticamente hasta en estos hechos en los cuales nos tienen que convocar a la reflexión y tratarnos de mancomunar hacia dónde queremos ir. Sí, y la distancia que en realidad Bernie trató de acortar entre la sociedad y los políticos, que a veces cuando se acorta así tan superficialmente termina siendo contraproducente, porque por ahí uno lo que dice es qué barbaridad que no haya ningún representante de la política acá, pero una cosa es que vaya un representante, otra cosa es que haga un operativo tipo superhéroe que baja un helicóptero, hace toda esa cosa que suena y me parece que es puro marketing político, no política de plástico. Eso termina alejando a la gente. ¿Sabes de qué me acordaba? ¿Te acordás cuando se inundó las inundaciones de La Plata, que ahora se cumplen 10 años? Pablo Bruera, que era el intendente de La Plata, estaba en Brasil. Sin embargo, para mostrarse cerca de la gente, lo que hizo fue, no sé si falsificó una foto, puso una foto vieja de él trabajando y hizo un Twitter como diciendo algo así como estoy acá apoyando a todos los que fueron damnificados. Bueno, por supuesto se supo y fue un escándalo. Esa distancia que trata de acortarse superficialmente, yo creo que la gente está cada vez dándose más cuenta de ese tipo de temas. Vos que pateás la calle, que estás acá, si bien la ciudad de Buenos Aires es una realidad totalmente distinta, pero ¿qué te dice la gente? No, y o sea, los que hacemos política, lamentablemente cuando hay una situación así, terminamos todos envueltos en la misma campana, aunque seamos diferentes y tengamos una mirada y un diálogo o una interpelación diferente. Sí. Pero yo lo que percibo es que no hay mucho margen de error. Entonces, realmente quienes tienen vocación de servicio tienen que ser consecuentes con esa vocación de servicio, no de servirse. Parece una verdad de perogrullo, pero en definitiva, cuando vemos estas cosas así, te desorienta, ¿no? A mí me preocupa porque estamos en un año electoral y lo único que se le da a la ciudadanía es la espalda. Sí, o eslogans. O eslogans, sí. o un continente vacío. Sí, hay muchos equipos técnicos de las fundaciones que vienen trabajando en una propuesta. Querramos o no, tuvimos una radiografía, más que una radiografía, de saber en qué situación se encontraba el país durante el gobierno de Macri, y eso hoy nos permite haber aprendido de ese proceso y también entender que hay errores que no se pueden volver a cometer y profundizar lo antes posible sobre la propuesta programática, porque en definitiva
en términos que sea con lenguaje llano, accesible a todo el mundo, pero que todos seamos conscientes de las decisiones que hay que ir tomando hacia adelante y cuáles son también las mayorías que se necesitan en las cámaras para llevar adelante esas reformas estructurales, por cierto. Ahora, debe ser difícil cuando, por ejemplo, el gobierno no solo no se sienta a dialogar, sino que a la hora de monologar, también en el monólogo hay temas que no tocan, ¿no? No ha hablado de la pobreza, por ejemplo, una pobreza del 40%, que supera el 40%, no lo escuchás en un solo discurso del gobierno. Es que la niegan, como manipularon los datos del INDEC durante el último gobierno de Cristina. Este también es un gobierno de Cristina, pero Cristina tampoco se hace cargo. Entonces, esta deficiencia por parte del oficialismo, que tampoco termina encontrando quién es su liderazgo para llevar a las próximas elecciones, lo único que hace es postergar más conversaciones que se tienen que tener de manera adulta y responsable a través de las instituciones que están pensadas para eso. Sí, porque por un lado la falta de diálogo de un tercio de quienes representan por lo menos un tercio de los votantes. Por otro lado, un diálogo que suena un poco difícil cuando desde ese lado lo único que escuchás son gritos, eslogans que son poco civilizados. Me estoy refiriendo, no por personalizar en Milei, pero sí a esa fuerza o lo que él representa. Qué difícil es plantear desde un tercio, por simplificarlo, la necesidad de ese diálogo con dos sectores tan difíciles de sentarlos en una mesa, ¿no? Yo estoy convencida que la mayoría de la sociedad está a la expectativa de una cosa distinta. Creo que también parte de la desorientación del kirchnerismo era que esperaban tener un candidato en cancha que no está. Por Massa, ¿decís? Sí, por Massa y también por Macri. Ellos preferían que Macri seguir profundizando la grieta, les movió un poco y eso el tablero. les modificó el tablero de lo que ellos tenían pensados. En pleno operativo Clamor, como bien lo supieron configurar, tergiversando el sentido del 24 de marzo, total y completamente. Una lástima eso, convirtieron la movilización del 24 de marzo en una movilización que hasta dentro del propio oficialismo generó comentarios muy fuertes e impensados. Mucho ruido. Pero eso también lo pone al kirchnerismo mucho más a la espalda y perdiendo a través de estas, vamos a decir, errores no forzados por ser benévolos, perdiendo cada vez más su masa electoral, que siempre fue la que lo acompañó. Ahora habrá que ver dónde va esa masa electoral, ¿no? Exactamente. Ahora habrá que ver si desde Juntos por el Cambio estamos a la altura de las circunstancias de ser lo suficientemente convincentes en las propuestas que nosotros queremos para el país, para la nación, y si nos ven como una fuerza política que dialoga, que articula con la diversidad que nosotros tenemos dentro de Juntos por el Cambio, porque venimos de trayectorias y trascendencias muy distintas. Bueno, no solo hay varios partidos que conforman el frente, como todo frente, ¿no? Sino que también dentro de los partidos, por ejemplo, dentro del PRO tenés dos posturas bastante distintas, como la de Larreta por un lado y la de Bullrich por otro, que desde el discurso muestran una diferencia importante. Bueno, el radicalismo se lo ve un poco más unido o coherente, por lo menos ideológicamente, ¿no? En lo que es el radicalismo. Ahora, en su relación con el PRO, ahí podríamos hablar un rato de pero esas diferencias se ven, pero son salvables. Porque uno se imagina, lo que no me imagino es dentro del Frente para la Victoria, cómo pueden salvar esas diferencias. Aunque siempre los peronistas dicen que una vez que encuentran el candidato, no importa quién sea, se alineen atrás. Es verdad. Eso Parecería dicen. que no les está pasando, y parecería que por otra parte a nosotros en Juntos por el Cambio vamos... Se peronizaron. No, ¿vos decís? No sé, digo esto de estar más unidos en función yo creo que nos entendemos en la diversidad, que hay un mecanismo de resolución de conflictos que es la PASO de cara a la ciudadanía, y que la ciudadanía sea la que elija cuál es la propuesta que más le cierra, y obviamente con el tiempo propio, que los equipos técnicos estén trabajando en ese sentido, que el radicalismo
se preocupe por cohesionar su capacidad y su fortaleza, que es la territorialidad en todo el país, dando cuenta también que tenemos capacidad de gestión, como es en Corrientes, como es en Jujuy y como es en Mendoza. Por cierto, provincias 2 que ponemos en juego y que pretendemos seguir gobernando y sumar. Sí, con amplias chances de que así sea. Exactamente, de la misma forma en la que conducimos una infinidad de intendencias que dan cuenta de lo mismo. Digo, nosotros no en vano somos un partido con tantos años de historia y que en el buen sentido tratamos de evolucionar en pos de las necesidades que hoy se necesitan. No somos necios, entendemos que con Alfonsín ganamos la democracia, pero estamos lejos de podernos curar, alimentar y educar a toda nuestra nación. Sí. Bueno, ese es el desafío de las nuevas generaciones y de interpelar de la manera correcta, como fue en el 83, que un montón de gente se sumó, en que esta oportunidad, sabiendo las dificultades, también se involucre, aunque sea el día de la votación, pero para eso nosotros tenemos que vertebrar esa esperanza que hay un país diferente, que no es a través de la violencia, que es a través de la paz, y entendiendo que vamos a tener que enfrentar reformas estructurales grandes. Sí, sí. Ese descontento que había con la dictadura lo supo canalizar Alfonsín bien en función de votos, puntualmente en el 83, que lo llevaron a la presidencia. Hoy el descontento parece que lo está canalizando más Milei que otras propuestas. Insisto, no personalizo, sino hablo de esa. No, sí, es efectivo. Es efectivo como también el PRO ha sido efectivo en instalar candidatos a presidente con más réplica que lo ha sido el radicalismo. Digo, es un hecho de la realidad. Yo puedo tener un análisis distinto de Milei y esperar a que eso también se desinfle producto de quiénes son los que lo financian, quiénes son los que lo bancan y por qué lo están haciendo. ¿Por qué lo están haciendo? Y porque creo que el peronismo se está de alguna forma replegando en la provincia de Buenos Aires y cree que con Milei le quita oportunidad al Juntos por el Cambio. El kirchnerismo que está le resta más, a Milei. Sí, que le resta más al Juntos por el... Por ejemplo. Recursos. No hablemos de plata, recursos. Posibilidad de estar más en los medios. Ahora, pero los medios son los mismos que le pegan a Alberto y a Cristina con todo. Donde está Milei, América, La Nación Más, todos esos. TN. Todos. O sea que les viene bien a unos y a otros. Por un lado es buen representante del establishment y de paso también le quita votos a Juntos por el Cambio. Sí, pero esas ecuaciones que muchas veces el establishment hacen no salen muy bien. No, en general no. A ellos sí les salen. En general, digamos, termina ensuciando un proceso que ya es complejo por sí mismo. Sí. ¿Cómo está la legislatura? Digo, a veces hablo yo con, no legisladores de la ciudad puntualmente, que es lo más parecido, si querés, a la Cámara de Diputados de la Nación, pero con concejales o diputados provinciales más alejados de lo que pasa en el ruido de la ciudad y más alejados también de la grieta, ¿no? Porque si bien existen las diferencias políticas en todas las provincias, son amigos, se conocen, hablan, se sientan, negocian. Se puede hacer gestión legislativa de alguna manera en las provincias más fácil de lo que pasa en el Congreso Nacional. ¿Cuál es la situación hoy en la legislatura? Y nosotros en la legislatura tenemos la ventaja de acompañar el Ejecutivo de la ciudad y tratar de, en ese acompañamiento, fortalecer las transformaciones que se vienen dando. La realidad es que yo siento que a veces hay un diálogo de sordos. Sí, o sea, la grieta la ves también adentro. La grieta está, lamentablemente. También creo que es un fenómeno para conversar como en otro tiempo, ¿no? Pero hay una desnaturalización por parte de algunos legisladores de cuál es el ámbito de discusión y para qué está es sentado que ahí. Se discute en la legislatura y cómo. ¿Qué hacen? Porque ¿Campaña? ¿Cómo los ves? Yo creo que muchas de las manifestaciones que hacen las hacen para las redes sociales, pero la realidad es que hablar en el recinto para las redes sociales como que no tiene mucho sentido. Prendes y haces un vivo y estás hablando a las redes sociales. No te hace falta un chroma key, ya está. Claro, ir y plantearlo en el recinto. Pero un poco esa es la realidad que vivimos en la Legis.
Obviamente con un bloque que es nutrido, diverso, Sí. Y que hoy también está atravesado por las diferencias. Digo, nosotros somos 8 legisladores, que tenemos un candidato a jefe de gobierno desde el radicalismo, que es Martín Lustó, y el resto del bloque, del interbloque de Juntos por el Cambio, tiene diversidad. Claro. En sus opiniones. No está tan claro quién va a ser su candidato. ¿Cómo ves esto? Vos te metiste solita en el tema. ¿Es el apoyo de Larreta al candidato Macri, a Jorge, haciéndole caso más quizás a Mauricio que a sus propios intereses? Porque la verdad que a Larreta sería más negocio que sea Martín Lustó el candidato, si él quiere ser candidato a presidente de la Nación, en función de que arrastra el apoyo del radicalismo, por lo menos el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo ves esta situación, estos ruidos? Porque estoy viendo en Instagram, por ejemplo, acá que Lustó publica cosas que anda con Larreta de acá para allá. Bueno, no se entiende muy bien qué pasa ahí. No, a mí, o sea, hoy el radicalismo forma parte de la gestión de gobierno Sí, de la Ciudad de Buenos claramente. Aires. Así que desde ese lugar es lógico que Martín, teniendo la vocación de ser jefe de gobierno de la ciudad, camine con Horacio Rodríguez Larreta, que cada vez se inmiscuya muchísimo más en las problemáticas de la ciudad como lo viene haciendo. Sí. La verdad es que el PRO tendrá que definir quién es su candidato, lo podrán decidir en una mesa chica, lo podrán decidir por una encuesta, como ya dijeron. ¿Crees que debe darle la lista a Larreta a Lustó? ¿Debería dársela? Yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires tiene que haber concurrencia de las elecciones. Esto ya sucedió, y que los porteños en la ciudad tengamos la opción de elegir al candidato a jefe de gobierno en el mismo momento, en el mismo espacio, pero con instrumentos de votación separados. A ver cómo es esto. Esto quiere decir, vos tenés seguramente el recuerdo de muchas elecciones en las cuales han mostrado en la tele esas mesas dentro de los cuartos oscuros llenos de boletas. Sí. La realidad es que esa es una realidad que en la Ciudad de Buenos Aires nunca la vivimos. Y nos quieren, de alguna manera, llevar a ese modelo en donde sería muy difícil respetarle la voluntad al elector de que elija libremente o el candidato a jefe de gobierno o el candidato a presidente. Porque esto sería que dentro del frente los distintos candidatos a jefe de gobierno estén cruzados con todas las listas. Yo me imagino ese cuarto oscuro y me parece que es un cuarto oscuro de mucho ruido, de conflictividad social, ¿entendés? Que ¿dónde está lo que quiero votar? Lo que nosotros proponemos desde el radicalismo es que esté la boleta como siempre, en este caso serían de presidente y de diputados nacionales, en las PASO, con las distintas ofertas. Habrá que ver si vamos con una sola lista de diputados nacionales o se irá con tantas listas de diputados nacionales como candidatos a presidentes haya. Y después, para la ciudad, que estén los candidatos a jefe de gobierno con sus correspondientes listas de legisladores y también de comuneros. Todos con lista corta, digamos. Todos con lista corta. Okay. Pero esto también, digamos, tiene que ver con que lo que queremos garantizar es la gobernabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, en la legislatura hay una participación importante del bloque Avanza Libertad. Sí. Entonces, ¿cuántos legisladores tienen? Y son cinco, claro, sí. Son 5. Entonces, esta situación, que ellos puedan colgar la lista con Milei, además de distorsionar el resultado general, también llevaría a distorsionar cuál sería la integración en la legislatura y la sobredimensión que se le daría en la legislatura porteña. Entendemos que la ciudadanía está enojada y entendemos que se exprese en ese sentido, pero después estas cuestiones las pagamos cara a todos. Porque cuando tenés que llevar las reformas y que necesitan del aval por nuestro sistema de diputados, senadores, aunque sea también en las legislaturas provinciales, quedamos a mitad de camino porque no logramos conformar las mayorías necesarias. Entonces, simplemente eso... no es un tema menor, digo, no es cuestión de decir este ganó y punto. Este ganó y tiene consecuencias, este perdió y tiene consecuencias. No es un capricho y además también tiene... Yo te decía antes, ¿no? Del 2015 hasta acá,
hemos aprendido algunas cosas. La toma del poder no colectivizada dentro de las fuerzas políticas que integran Juntos por el Cambio llevarían también, de alguna forma, a un reduccionismo que no expresa la calidad de los actores que involucran hoy al frente. Para hablarlo más claro y sencillo, de ninguna manera el PRO podría gobernar los 3 distritos más importantes. Esto tiene que maximizarse la racionalidad y brindarle a la ciudadanía un acuerdo político, porque eso es lo que está esperando la ciudadanía, que quienes tengan capacidad o calidad de conducir, conduzcan y le entreguen a la ciudadanía una oferta que dé certeza de cómo se va a gobernar hacia adelante. Tenemos que dar el ejemplo, estamos obligados a dar el ejemplo. Sí, entonces, si no llevamos y pacificamos también la provincia de Buenos Aires con las características que tiene, y aportamos una alternativa también para la ciudad, entendiendo que en la carrera de la presidencia no hay muchos candidatos que midan fuerte, y yo respeto hoy que, mi candidato a presidente hoy es Gerardo Morales. El partido tiene un candidato a presidente. Esto no quiere decir que no se empiece a ensayar. Tienen 2, porque Manes dice que perdón, sigue en carrera. Tenés razón, que Manes también. Esto no quiere decir que no tengamos la obligación de ensayar escenarios para brindarle a la ciudadanía una propuesta sólida, porque esto quiere decir que, si hacemos las cosas bien, tenemos posibilidad de tener una reelección. No se acaba en esta elección las transformaciones que necesita el país. No, claramente. No, pero por eso la idea o la preocupación en realidad por esa casi imposibilidad de imaginarse escenarios de diálogo y de consenso por cómo está hoy la dirigencia política, ¿no? Desgraciadamente llegamos a un punto que parecía a 40 años de la democracia impensado. El otro día se cumplió un nuevo aniversario también de Malvinas, y escuché un discurso tuyo también, creo, no sé, por alguna de las redes sociales, refiriéndote al tema. ¿Qué reflexión hacías sobre Malvinas? Y por un lado, hoy lo escuchaba a Foradori. Sí, adicional, perdón, te lo agrego. Por un lado, de vuelta, ¿no? Una guerra súper injusta, que sirvió de pantalla para la dictadura, de tapar todas las atrocidades. Sin duda. Después, el capricho del oficialismo en insistir en que fue todo lo mismo en ese momento, de la misma manera en que hubo alguien que dijo no a la guerra y dijo no a la autoamnistía sin juicio. Seguimos con un cuento que nos quieren contar, que en definitiva lo siguen como arrastrando hasta el día de hoy, porque que los familiares no puedan ir a visitar las tumbas de sus hijos cuando ya son personas muy grandes, y cuando ya se hizo también el proceso de reconocimiento de cada uno de esos caídos, es inadmisible. Entonces, eso también invita a una reflexión, de la misma manera que la disputa de la soberanía no se puede acabar en verdades de perogrullo, sino hoy el claro ejemplo de esa defensa de la ciudadanía es también la protección de la flora y fauna de la plataforma. Sí, de los mares, lo que está pasando. Y de los mares, lo que está pasando con el saqueo sistemático de los recursos naturales. Sí, digo, que no es que sean nuestros, digo, porque ni la flora ni la fauna tiene... anda con la banderita puesta. Ni con la bandera, ni reconoce los límites, ¿no? Pero sí es un imponderable en pos de lo que se viene y lo que estamos transitando como ciudadanos. Vos recién mencionaste a Carlos Foradori. Carlos Foradori hizo algunas declaraciones estas últimas horas en función de un discurso del presidente de la Nación, que lo escuchamos para que la gente sepa de qué estamos hablando. Lo hicieron en ese pacto que la historia conoció como el pacto Foradori-Duncan. Y desde que llegamos con Santiago, estamos trabajando para desarmar ese acuerdo. Y poco a poco lo fuimos desarmando. Y hace poco tiempo atrás dijimos, el acuerdo ese no existe más. Y los ingleses no tienen ningún derecho.
ni a volar al continente cuando quieran, ni a explotar las aguas argentinas como se les dé la gana. Bueno, este era el presidente Alberto Fernández hablando de un supuesto pacto Foradori y Duncan. Digo supuesto porque en este audio que viene atrás, Carlos Foradori explica de qué se trataba ese no acuerdo en todo caso. Mire, antes de esta declaración del presidente hubo otra en la que señaló que fue un pacto firmado en Londres por mí y que a consecuencia de ello se entregaban todos los recursos naturales. La verdad es que yo decía antes, no es mi estilo estar en los medios, pero cuando afecta en la cuestión específicamente personal, yo creo que es realmente importante aclarar algunas cosas. Porque usted parecía como entreguista. Más o menos. El tema es el siguiente. En primer lugar, hay que tener en cuenta que siempre hay una cadena de mandos. Yo era vicecanciller, no era el canciller, mucho menos el presidente. Y como todos sabemos, hay siempre una línea que uno tiene que respetar. Y por otro lado, también, valga la aclaración, esto toca no mi caso, sino a todos los colegas. Realmente los que somos de carrera, yo tengo más de 40 años, tenemos mucha conciencia de cuál es la defensa del interés nacional. Respondemos también verticalmente a las políticas del gobierno. Pero más allá de eso, la realidad es la siguiente, esto no fue un pacto. ¿Por qué no fue un pacto? Porque pacto como sinónimo de acuerdo o convenio, bueno, esto fue una declaración de prensa. Fue una declaración de prensa que se hace siempre que se realizan visitas de extranjeros o cuando uno va a otro país, y se hace una declaración de prensa porque es el deber de informar que tiene todo ciudadano argentino de conocer qué es lo que pasó en tal o cual reunión. Y ahí se hace un raconto donde no solamente estaban los temas del Atlántico Sur, sino cuestiones vinculadas al narcotráfico, a ciencia y tecnología, cultura, cuestiones consulares, G20 y una enorme cantidad de otros temas, porque en realidad lo que significó esa visita, que también, valga decirlo, Duncan en ese momento fue recibido por la entonces canciller Malcorra. Esto también es importante aclararlo porque Duncan era el vicecanciller y siempre por una cuestión protocolar, cuando se hace, en todo caso, una declaración de prensa, se pone el equilibrio, el mismo rango de un funcionario que el otro. Claro. Pero dicho esto, la realidad es que de ninguna manera fue un pacto. Era volver a salir nuevamente de una situación de estancamiento en la relación y era volver a retomar el diálogo en distintos aspectos, incluyendo el tema del Atlántico Sur. ¿Qué decía específicamente? Mire, esa es una cosa muy interesante, porque si uno hace una exégesis, como muchos se esfuerzan en hacerla, y toman solamente un punto que es un mote en sentido de señalar, remover los obstáculos, que es lo que siempre se utiliza para denostar este comunicado, la realidad es que si uno se fija específicamente en el ítem donde se aborda el tema del Atlántico Sur, la primera oración es retomar las conversaciones o establecer conversaciones sobre cuestiones de interés común en todos los asuntos del Atlántico Sur. ¿Cuál es el interés argentino? Retomar las conversaciones sobre soberanía. Tal cual. Para aquellos que son exegetas, sería bueno también que analizaran que es el primer párrafo y después viene el siguiente, que es el que siempre se pone en todas las reuniones, que es el que señala, en todo caso, el paraguas llamado paraguas de soberanía, en el sentido de que todo lo que se discuta o lo que no se discuta no va ni a mejorar ni a empeorar las, digamos, derechos de soberanía de una u otra parte. Esto no es un tema menor. Y también se menciona, como digo, el hecho de, como dicen, remover los obstáculos. Ahora, fíjese, nunca mencionan el último párrafo, no mencionan ni el primero ni el último, y el último es el más central, porque señala ni más ni menos la identificación de los cuerpos de los caídos. Esto lo comenzamos no en septiembre del año 2016, lo comenzamos en diciembre del 2015, ni bien asumimos. Tuve una reunión con el entonces embajador británico, después de haber tenido una conversación con la canciller Malcorra y proponerle esta idea en el sentido
de que teníamos que dar una vuelta de página y teníamos que considerar a este tema como un tema esencialmente humanitario. No era en ese momento Mark Kent, que vino después, sino era otro embajador, y le propuse tener, en todo caso, un intercambio de notas donde empezáramos de nuevo y señaláramos, en todo caso, que se aborde este tema. En realidad, no tanto en ese momento. ¿Y por qué no tanto? Porque habían sido convencidos de que el gobierno de Cambiemos tenía como intención traer todos los cuerpos al continente. La presidenta de la Comisión de Familias de Caídos costó mucho convencerla de que esto era absolutamente inexacto, hasta que finalmente se convenció, admitió que siguiéramos adelante, pero fíjese nuevamente, este comunicado conjunto tampoco sirvió esencialmente para eso, porque no tenía la fuerza para poder hacerlo, sino simplemente acordar la voluntad de poder hacerlo, y de hecho se materializó en diciembre del año 2016, donde sí se firmó un acuerdo que lleva firmas, protocolizado, etcétera, etcétera, que mediante la intervención de la Cruz Roja Internacional inmediatamente comenzamos el proceso de... mire, yo no soy quien para calificar al presidente. El presidente lo respeto profundamente, ha sido elegido por todos los argentinos, igual que todas las autoridades. Pero me parece que no es quizás el modo de referencia a este tema, en el sentido de que es un tema muy sensible. Totalmente. Y hay que tener en cuenta, y hay que tener en claro, que todos tenemos un objetivo central, único, inalienable, que es recuperar el ejercicio de soberanía sobre Malvinas, Georgia, Sandwich y demás. Lo que pasa es que el interlocutor de entonces, por razones que yo desconozco, después se retractó oficialmente. Había escrito unas memorias donde admitió que había sido una humorada. Humorada. Sí, pero la verdad es que... Sí, pero la verdad que fue... Mark Kent lo desmintió totalmente. Que era una de carrera, era un parlamentario que había ocupado circunstancialmente la vicecancillería en ese momento, pero se retractó a las 24 horas. Pero por supuesto, los otros medios en ningún momento aclaran la segunda parte, solamente aclaran la primera, o señalan la primera. Pero hay un punto que creo que es central, también vinculado al tema de los vuelos, porque señala el tema de los vuelos, sí, el tema de los vuelos fue conversado, de hecho está también en esa declaración de prensa, pero nuevamente, eso no tiene fuerza, sino que recién, para que nos demos una idea, en febrero del año 2018, se hace un intercambio, yo ni siquiera ya estaba como vicecanciller, se hace un intercambio de notas y se acuerda el emplazamiento de un vuelo San Pablo, Córdoba, Malvinas, que recién comienza a funcionar en noviembre del 2019 y duró obviamente muy poco, pero que por supuesto que no es derivado esencialmente de esa declaración de prensa. ¿Por qué? Porque la declaración de prensa tiene infinidad de otros temas, y no necesariamente todos se cumplen, pero no solamente esa declaración, sino infinidad de declaraciones de prensa que se emiten a consecuencias de visitas que se realizan entre distintos cancilleres o presidentes, que en definitiva es un cúmulo de voluntades que no necesariamente obligan y generalmente no se cumple ni el 20%. Entonces, digo esto para poner el tono claro a la cuestión. No obstante todo esto, lo que sí es cierto es que desbloqueó una situación y sí permitió, por ejemplo, como decíamos antes, ni más ni menos que la identificación de los caídos en Malvinas. Y yo me permito dar una opinión personal. Todo lo que estoy diciendo es una opinión personal. Pero ayer estuve en la misa donde se homenajeó a los caídos en Malvinas. Y para mí, y es una opinión estrictamente personal, más allá de que todos los veteranos de guerra, para mí son héroes, porque había que estar ahí, había que pelear ahí, había que tener un enemigo enfrente, y muchos han venido y siguen sufriendo esas consecuencias psicológicamente, más allá de la enorme cantidad de personas que se suicidaron a consecuencia de eso.
Eso es realmente muy penoso. Recuerdo que en alguna oportunidad en un programa un locutor determinado dijo que eran cobardes. Eso es una aberración. Son los más valientes que tiene la Argentina, sin ninguna duda. Dicho esto, también es cierto que hay otros que realmente ameritan la mayor de las honras y que son los que dieron la vida por las Islas Malvinas. Y la verdad es que para mí fue un poco desolado ver que no había autoridades en la misa que se celebró anoche. Por lo menos yo no vi a nadie, pero me da la impresión que debiera ser quizás el acto central, conjuntamente. Bueno, esto decía Carlos Foradori, el número 2 de Cancillería en aquella época, en la gestión de Malcorra, ¿no? Era el vicecanciller, y haciendo referencia a lo que había dicho Alberto Fernández, que en realidad es algo que se repite mucho en los foros de discusión del tema Malvinas, ¿no? Ya tiene su título y todo, el pacto Foradori-Duncan, que en realidad, como dice Carlos Foradori, no fue más que una gacetilla de prensa, sí con algunos conceptos interesantes que permitieron algunas cosas, como explicaba él y todo. Pero bueno, esto es parte un poco de... Vos hablabas al comienzo de cómo se ha utilizado lo que fue el aniversario, otro aniversario de la democracia, que era para conmemorar otras cosas y que en realidad terminó siendo una suerte de marcha a tribunales pidiendo que a Cristina se la dejara participar en las próximas elecciones, en fin, como que se desvirtúa todo, ¿no? Puede hacerlo. Que aparte puede hacerlo, pero bueno, pero como que se termina desvirtuando todo, y los que terminan perdiendo en definitiva es la propia política, que pasa a tener menos peso todavía frente a los que otros terminan poderes. Perdiendo son los ciudadanos, somos todos. Claro que sí. Porque la política no es más que una herramienta para generar las transformaciones que se necesitan. Pero esa herramienta queda debilitada frente al mal uso. Claro. Totalmente. Pero es como todos, hay buenos y malos. La lástima es que los buenos también quedan embarrados. Sí, en la misma bolsa, como decías vos, dentro de la misma campana. ¿Qué esperás para esta campaña en particular? Porque, digamos, parece que en realidad no tuvieron comienzo determinado, pero bueno, a medida que se acercan los meses de la fecha de la elección, esto parece, en vez de tomar conciencia de lo importante que es lo que estamos hablando, al revés, ¿no? De la virulencia de los discursos y de las propuestas también parecen aumentarse en función de lo más cerca que estamos de la fecha esa. ¿Cómo la ves? Yo veo que, bueno, por supuesto ahora las distintas fuerzas políticas estamos viendo a ver cuál va a ser cada una de las ofertas electorales que tengamos, ¿no? Y las propuestas de cara a la ciudadanía. Espero que va a ser una campaña, digamos, complicada a medida que pasan los años. Lamentablemente tenemos más pobres, la incertidumbre económica es muy grande. Entonces, espero que los debates se den con la mayor racionalidad posible, que afrontemos el proceso electoral de la mejor manera y que todo llegue a su término y que haya también, si tenemos la oportunidad, una transición que acompañe y que por supuesto haya una entrega de atributos, ¿no? Sí. Algo que parece tan lógico, tan normal. En otros países es tan normal. Nosotros, en nuestros escasos 40 años de democracia, en un solo gobierno tenemos que hubo efectivamente alternancia a regañadientes, pero con entrega de atributos. Pero bueno, esto es importante porque la democracia es la única herramienta que tenemos para transformar la realidad en que vivimos, y las instituciones son ese canal. Hay que actualizar un montón de cosas. Bueno, sí, estamos trabajando para eso. Quienes estamos comprometidos desde hace tiempo, entendemos que ese es el camino. Igual en las democracias más desarrolladas también te encontrás con cada cosa escandalosa a nivel institucional. Andate a los Estados Unidos y te sobran ejemplos, ¿no? Últimamente, por lo menos, de
escándalos, desde el último escándalo sexual que protagonizó Trump con esta actriz porno, hasta el tema de la toma del Capitolio, que fue una cosa también para la democracia más, por lo menos vendida como tal del mundo, un escándalo inusitado. Más solemne, por lo menos. Sí, tal cual. Se le quemaron los papeles. Vos estás actualmente en la legislatura, ¿en qué comisiones? Presido la Comisión de Justicia, Sí. Soy miembro de la Junta de Ética, vice de Asuntos Constitucionales, Desarrollo Económico, Cultura y Legislación General. Y en Justicia, que es la que presidís, obviamente estás en el ámbito legislativo, no tenés que ver con lo que es la administración de la justicia o lo que tiene que ver con la ejecución de la justicia de la ciudad, pero siempre se habla de las deudas pendientes en cuanto al traspaso. ¿Cómo está esa situación hoy? ¿Qué es lo que le falta a la justicia de la ciudad para hacer la justicia de la ciudad? Y nos falta, pero seguimos en parte reclamando y esperando que algunos fueros nos vengan. Hemos hace eso poco... se reclama, esto de Sasname, ¿a quién se le pide eso? ¿Eso No, depende y del Ejecutivo, de la justicia? ¿Cómo? Claro, bueno, sí, pero de todas formas no se acaba en ese reclamo porque, por ejemplo, el año pasado hemos designado juez electoral en la ciudad, Sí. que no estaba designado. Hoy tenemos juez electoral, tenemos jueces de consumo, hay algunos fueros en los cuales hemos podido avanzar. Hay otros temas que todavía, supongo, no sé si este año o el año que viene, trataremos de avanzar porque nos los están reclamando desde el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Así que eso es como una materia muy importante que supongo vamos a llevar adelante. Del Poder Legislativo. Depende de nosotros porque necesitan que sancionemos leyes Claro, que ellos marquen necesitan modificar parte de ese andamiaje para poder tener una administración de justicia sólida y que cumpla con las necesidades de temas que se empiezan a suceder, pero que los están llevando jueces que en realidad no tienen del todo la capacidad la tienen, por eso lo están llevando, ¿no? Pero que deberían ser otros. Claro, para hacerlo de forma Para hacerlo normal, de forma, claro, claro. que bueno, nada, veremos eso exactamente. Y sigue este problema de los jueces, que tienen algunos jueces que al ser, nacionales les parece que tienen un poquito más que garpa más ser nacional que local. Y bueno, esto fue uno de los primeros problemas, ¿no? Ese es uno de los problemas, parecería que viene arrastrado desde el 97 para acá. Pero bueno, así es la vida. Lamentablemente la ciudad necesita terminar de conformar su sistema de justicia y tampoco pensamos en una superposición ni creación de más juzgados cuando existe una justicia nacional que debería ser transferida. Ahora, habrá que ver eso cómo se resuelve. Estamos lejos de esas conversaciones todavía, lamentablemente. Sí, una lástima. Y cuando ahora hay elecciones, ¿se modifica también la composición de las comisiones? ¿Se vuelve a elegir todo de nuevo? En diciembre, en diciembre, con la nueva composición de la Cámara. Se eligen autoridades de cero. Hay que elegir todas las autoridades de cero, las autoridades de la casa y también las autoridades de todas las comisiones. La composición de las comisiones seguramente va a variar. Son 26 las comisiones y 2 juntas. También vos tenés la presidencia en función de un resultado electoral que no se sabe si va a ser el mismo o no. Claro, exactamente, de la integración de los cuerpos, de la integración del cuerpo. Fundamentalmente de la integración del cuerpo. Claro. Vos tenés 2 años más de mandato. Yo tengo 2 años más de mandato. Bueno, suerte en las elecciones, entonces que no te presentás, pero seguramente vas a estar acompañando. Vamos a estar trabajando y acompañando, claro que sí. Defínanse rápido, así también sabemos nosotros qué hacer en función de eso. Bueno, Inés Parry, elegir gracias. Juntos por el Cambio en cualquiera de sus ofertas está bien. El chivo político como corresponde. Bueno, gracias por haber estado en serio con nosotros. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Tendencias. Javier, todo tuyo. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano.
Seguimos en Tendencias, Javier Martínez en la operación técnica, José Venturini en la producción. Ahora sí hacemos la apertura formal un poquito tarde, pero no queríamos entretener a Inés Parry, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, que nos acompañó hasta recién en el programa con esta parte formal del programa. ¿Saben que estamos en redes sociales? Sí, así es. Estamos en Instagram, Tendencias_radio. Estamos en Twitter, Tendencias Radio, debe ser alguna cosa de esas. También en Facebook nos encuentra. Si no, nos busca por el nombre del humilde conductor, que es Pablo Galeano. También en las redes sociales estamos por ahí dando vueltas. Así que síganos por ahí. Nuestro programa después queda grabado en Spotify y en distintas plataformas, así que lo pueden volver a escuchar. Y cualquier cosa, si no me lo piden, y el gran José Venturini se encarga de hacérselo llegar a su domicilio a una módica suma de dinero. No es tan módica, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Él se actualiza, se cubre futuros aumentos, entonces cobra un montón cada copia del programa Tendencias. Tenemos algunas novedades que tienen que ver con medidas para el dólar. La verdad que está preocupando mucho en algunos sectores este tema que viene como agarrado medio con alambre, ¿no? Entonces, en función de esto, el gobierno está tomando algunas medidas que vamos a conocer mañana con respecto al dólar Qatar, con respecto al dólar soja. Medidas que seguramente van a tratar de, en el fondo, buscar que la Argentina tenga algún mango más, algún dólar más de donde agarrarse. Complicada la situación, sin duda. Nadie dice que no. Es más, muy complicada. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Estas medidas realmente manotazos de ahogados, para colmo en plena previa de las elecciones. La confianza en lo que es la economía argentina está medio tambaleando. El dólar hoy anduvo el libre más o menos en 393, el dólar Nación del Banco Nación 217, el turista 433, el Qatar. Vamos a ver qué pasa mañana con las medidas estas para ver qué hace, ¿no? Qué hace con respecto también, mucho tiene que ver lo que se decida en función en materia económica con lo que ha pasado en la reunión del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno qué hará con el dólar turismo, el dólar tarjeta, el dólar agro, vaya a saber, ¿no? Pero la verdad que el Staff Report del Fondo Monetario Internacional, publicado ayer, que no es el documento más duro, dicen muchos que no es el documento que muestra realmente lo que piensa el fondo en realidad, que por eso volvían tan contentos Alberto Fernández y Massa de los Estados Unidos, pero es el documento en definitiva en el que se oficializan los cambios en las metas del programa acordado entre el organismo y la Argentina como resultado de la sequía y la desmejora de las condiciones macroeconómicas locales. Nosotros dijimos que Massa iba a ir allá, a Estados Unidos, y a jugar la carta de las condiciones macroeconómicas locales y también temas que afectaron a la Argentina en serio, como el tema de la soja. Lo que decíamos también es que hay que ver si con eso conmovía al Fondo Monetario Internacional, no me salía la palabra, pero la verdad es que, bueno, más que conmoverlo, lograron por lo menos un reporte, este documento, que no sería tan malo para la Argentina. En definitiva, dan cuenta los técnicos del fondo de la relajación de los objetivos de acumulación de reservas, de las nuevas proyecciones de actividad e inflación, y por pocas horas anticipan un punto: el esperado anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, respecto a un dólar agro y a una simplificación cambiaria que ofrece y ordene a tipos de cambio como el dólar tarjeta, el dólar turista y el dólar Coldplay, entre otros, ¿no? Dólar Coldplay por la banda que visitó hace poco la Argentina y que, bueno, era el dólar que tenían que pagar quienes venían acá a hacer espectáculos, por ejemplo. Estas son algunas de las estimaciones del 2023 de los organismos internacionales. El Banco Mundial dice que el país no crecerá, que Argentina no va a crecer durante todo este año. Bueno, así estamos. Nosotros nos vamos a una pequeña tanda. En un rato continuamos con más tendencias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
Econoticias. Toda la información al instante. El Banco Mundial cambió sus proyecciones y pronosticó que la Argentina no crecerá durante el 2023. El economista jefe de la región, William Maloney, dijo que se necesitan pautas macroeconómicas para aumentar la inversión en el país, que este año crecerá menos que la mayoría de los vecinos por el impacto de la sequía. El gobierno decidió suspender la ley de alquileres vigente y busca alternativas para reemplazarla. La resolución, tal como adelantó Ecomedios, se conversó en diferentes lugares. Ayer también hubo un almuerzo entre Alberto Fernández y Sergio Massa. La normativa sancionada en junio de 2020 terminó siendo perjudicial para los inquilinos y propietarios y afectó severamente al mercado inmobiliario. El futuro del argentino no se escribirá en París. En Francia dan por terminado el ciclo de Messi en el Paris Saint-Germain. El portal de RMS Sport informó que el crack rosarino de 35 años difícilmente siga en el Parque de los Príncipes la próxima temporada. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asociate a MGN Salud. Asesórate ahora y aprovecha tus aportes. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y conoce los beneficios de estar bien protegido. MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 117924. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar/eco-aisa y forma parte. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Mirá, respirá, disfrutá su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 60.000 estudiantes. Líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 67 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados. Galardonada con el premio CONEX a institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad.
Para los que son manija. Que les gusta tener el auto impecable. Este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. Este programa y todos los que los escuchan ya lo probamos. Probamos también Doctor Pulidora. Tendencias, conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. A partir de este momento nos tomamos un café con noticias, Café Concepto, con Juan Paulenco. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Buenas tardes, mis amigos. Es un placer compartir con ustedes el segmento Café Concepto Noticias de la Ciudad de Buenos Aires. Comenzamos con la primera información. 5 carreras de la Universidad Nacional de Buenos Aires se posicionaron entre las mejores a nivel internacional. Muy buena noticia que tiene como sede a nuestra querida UBA. Vuelve a entrar una vez más en los rankings globales. Esta universidad pública revalidó 5 carreras que se dictan en distintas facultades y se ubicaron entre las primeras 50 primeras. Esta clasificación compara distintas casas de alto nivel mundial. Por ejemplo, lenguas modernas, cuyo equivalente es la licenciatura en letras. Luego le sigue la carrera de antropología, ingeniería petrolera, una de las más modernas, la ingeniería petrolera, el derecho y por último la sociología. Consultado el rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Ricardo Helpi, afirmó que este es un reconocimiento y es un impulso para seguir trabajando en el mismo sentido y continuar avanzando con respecto a la Universidad Nacional de Buenos Aires. Cerrando esta información, les cuento también el ranking de las mejores universidades de Latinoamérica. Por ejemplo, primero Brasil aporta 291 carreras, luego Chile con 152, México 142, Colombia 124 y quinto lugar para la República Argentina con 81 carreras de grado. Noticia número 2. La legislatura porteña aprobó cambios en la BTV. ¿Cómo será el trámite a partir de ahora? Bueno, muy bien. Se extienden los plazos y habrá bonificaciones para ciertos grupos como jubilados y discapacitados.
Estoy hablando que la legislatura porteña aprobó una serie de modificaciones a la ley 2265 que regula la verificación técnica vehicular con el objetivo de extender su vigencia, rebajar los gastos de los contribuyentes. Esto sí que es una buena noticia. La norma que acaba de ser sancionada estira hasta 4 años desde el momento que uno realiza la patente o patentamiento del vehículo hasta la primera verificación técnica obligatoria, denominada BTO. Si el vehículo no ha superado los 60.000 kilómetros, entonces de 60.000 ahora hay que llevarlo a 80.000, o sea que hay una bonificación de 20.000 kilómetros para hacer la primer verificación obligatoria. También repasamos que va a haber atenciones para jubilados y discapacitados. Noticia número 3, el Jardín Botánico fue declarado como el primer refugio climático de la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando del Jardín Botánico denominado Carlos Tais, ubicado en el barrio de Palermo, fue seleccionado como primer refugio climático de la ciudad de Buenos Aires. Esta distinción se debe a que tanto en su interior como en sus veredas tiene un promedio de 4.8 grados menos que las temperaturas registradas en su alrededor. Este reconocimiento fue entregado por la Agencia de Protección Ambiental perteneciente a la Secretaría de Ambiente porteño, y la verdad que es un oasis poder irse hasta el barrio de Palermo, ingresar a este jardín botánico, en especial en los momentos que la ciudad era azotada con mucho calor. Aquí había hasta casi 5 grados menos por esa frescura que dan sus plantas. El jardín fue inaugurado allá por 1898, constituye un espacio verde de 7 hectáreas con más de 6.000 especies de árboles y plantas. Fue declarado Monumento Nacional por su carácter cultural y natural allá por 1996 y representa un reservorio natural de enorme importancia por su localización permanente urbana. Sus equipos de trabajo desarrollan tareas de capacitación docente, de investigación aplicada en flora, de gestión ambiental y especialmente de conservación de biodiversidad. Invitamos a nuestros oyentes a conocer más a través de @Buenos Aires Jardín y en las páginas del Jardín Botánico y Cambio Climático. Última información para nuestro ciclo Café Concepto. Comisarías cercanas, encuentro virtual con los vecinos. Este jueves, a partir de las 18:15, a través de una videollamada, funcionarios del gobierno, comisarios y oficiales de la policía de la ciudad van a charlar con los vecinos sobre seguridad y los avances que se están realizando en esta materia, donde el vecino puede tener un ida y vuelta con las autoridades en sugerencias, presentar problemáticas y demás. El programa Comisarías Cercanas es una iniciativa que impulsa la participación ciudadana a través de reuniones de vecinos con comisarios y funcionarios del gobierno de la ciudad. Estos espacios apuntan a involucrar a quienes residen en la ciudad con la seguridad de forma directa a través de encuentros con las comisarías los primeros jueves de cada mes. Bueno amigos, esto ha sido todo. Nos reencontramos el próximo martes. Esto fue Un Momento de Noticias con Juan Paulenco, Café Concepto. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad.
Seguimos en tendencias, estamos escuchando la banda Muse, un tema bastante interesante, simpático tema, que dan ganas de cantar, bailar y salir a pegarle a Bernie, pero no lo hagan. Julieta Sibona es la titular del bloque siguiente de este espacio que nos damos un gustazo para hablar de cines, para hablar de recomendaciones, para hablar de lo que hay para ver en plataformas, en teatro. Yo no sé con qué te venís hoy, Julieta, pero te doy la bienvenida a un nuevo programa de tendencias. ¿Cómo te va, Julieta? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? Hola Pablo y equipo, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, se viene Semana Santa, vamos a tener tiempo para ir al cine. Así que un poco quería ir por ese lado hoy, ya que en el último tiempo se estrenaron algunas películas y hay algunas películas en cartel como para tener muy en cuenta, lo mismo las que se vienen para esta semana. Pero bueno, vayamos por partes. Primero, para los que quieren ir al cine hoy o mañana, les recomiendo darse una vuelta por el Village Recoleta porque está la Semana del Cine Italiano, ¿sí? Comenzó el 30 de marzo, sigue hasta mañana, 5 de abril, y realmente se las recomiendo porque se puede ver lo mejor o lo más nuevito del cine italiano contemporáneo, lo más quizás aceptado por el público y por la crítica, pero bueno, es una buena opción para los que nos gusta el cine italiano. Ahora sí, vamos con esta semana que se viene. Se estrenaron bastantes películas en el último tiempo, algunas pasaron desapercibidas porque no tuvieron mucha difusión y quería ponerle un poco el ojo a estas propuestas hoy. Una de ellas es la película Cinco Diablos, Los Cinco Diablos se llama. Es una película francesa que se estrenó en salas, todavía está en cartel para verla, se va a poder ver en mayo en la plataforma Movie. Son estos estrenos que están consensuados entre las salas de arte y la plataforma Movie, que es una plataforma que se dedica al cine de autor y al cine de arte. De hecho, esta plataforma está estrenando o reestrenando en su plataforma la película Ava, que es la primera película de la misma directora de Los Cinco Diablos, así que podemos combinar un poco entre lo que es plataforma y consumo hogareño con las salas. Pero bueno, con respecto a Los Cinco Diablos, es una película complicada de recomendar, son esas típicas películas que recomiendo y después me dicen ¿cómo pudiste recomendar esta película? Tiene algunos temas que tienen que ver con la trama, que se van a ir desarrollando de una manera muy particular, o el final, te puede gustar o no, pero tiene, yo creo que muchísimos méritos y propone algo distinto a lo que vemos habitualmente. Por un lado, tiene ahí 5 cuestiones indiscutibles que tienen que ver con la elección de los actores. La protagonista es la misma de La vida de Adele, ¿te acordás? Esta actriz francesa que tiene una presencia realmente increíble, no solamente una belleza también, pero también una fotogenia y una presencia dentro de las películas muy particular. Todos los actores están muy bien, también la música y también las locaciones y la fotografía, o sea, cine puro, digamos, más allá de que te guste o no te convenza o no la trama finalmente, digo, la experiencia de cine, música, sonido, fotografía, está muy bien lograda para mí. ¿De qué se trata? La protagonista es una instructora de natación que vive en un pueblo cercano a los Alpes, y no saben lo que son esas imágenes, y tiene una hija, está en una situación complicada con su marido, y tiene una hija que tiene como un poder o una cuestión especial, que es que se relaciona mucho con el tema de los olfatos y tiene una capacidad olfativa casi sobrenatural, que esto también le va a permitir acceder a otros territorios o planos. Digamos, no diría multiverso porque nos iríamos a otros géneros cinematográficos y el tono de la película es completamente otro, pero sí va a tener que ver un poquito con esto, o la posibilidad de viajar en tiempo y espacio, ¿sí? Un viejo trauma de la pareja, de los padres, que se va a hacer presente de una forma muy particular. No te cuento más nada porque realmente algo que tiene es mucha intriga y abre universos posibles en cada uno de los elementos que se van planteando dentro del film. Lo que sí te digo es esto, te lo repito, fotografía, música, personajes muy potentes y se disfrutan muchísimo. Esta película se llama Los Cinco Diablos, se puede ver en salas y después recién en mayo en la plataforma Movie. Y acordate que en Movie está la película Ava, la primera película de la directora que está disponible ya para ver. La otra película que tenía ganas de comentar, o por lo menos dar cuenta de su existencia, es la película 1976, que es una película chilena, ¿sí? Una película chilena que está dirigida por Manuela Martelli, también una directora que trabajó con los grandes directores del cine chileno, como por ejemplo Sebastián Lelio, o también con Andrés Hood, también con argentinos, no se trabajó también con
con Ezequiel Acuña, con Martín Rejman. El registro de esta película es distinto al de estos directores. Ojo, es una película bastante tradicional y bastante convencional. Una película que va a abordar el tema de la dictadura de Pinochet con referencias locales muy fuertes y a la sociedad chilena. A mí me pareció muy interesante. Son esas películas, viste, que volvemos sobre épocas de la dictadura, ya sea en Argentina o en Chile, y hay nuevas historias, nuevas visiones, nuevos matices para abordar. Por otro lado, también es una película que la vimos muchas veces nosotros también en Argentina, que es un tema que en el cine siempre estuvo muy presente, pero te insisto con esto, ¿no? Tiene, me parece, un color local, una mirada que aporta un matiz distinto, que está bueno para los que se animan a verla. Se llama 1976, está todavía en cines, esta película chilena, y en breve estará en algunas plataformas conocidas, así que si después la ves y te interesó este comentario, puedes ir por ese lado también. Bueno, y como siempre se nos fue volando el tiempo, pero antes de irme te tiro por lo menos los títulos de lo que se viene, porque esta semana hay estrenos y los cines, esperan una afluencia de público importante y cada uno con su público, son propuestas que merecen ser mencionadas o tenidas en cuenta. Una de ellas es La Extorsión, la película protagonizada por Guillermo Francella, dirigida por el mismo realizador de Re Loca, ¿te acordás? Esa película protagonizada por Natalia Oreiro, apunta al gran público nacional claramente. Después Super Mario Bros, la película para los más chiquititos, y después tenemos la película Air, la historia detrás del logo, que es una película que está dirigida por Ben Affleck, que es no solamente un gran actor, sino un gran director para mí. Yo todavía la película no la vi, pero tengo muchas expectativas. También trabaja Matt Damon, Jason Bateman, un gran elenco y una propuesta que tiene que ver con la historia justamente de Nike, ¿sí? O un momento en la vida de esta empresa. Y por otro lado, por último, ya para los más cinéfilos, para los que les gusta mucho así el cine de arte, se reestrena 2 o 3 cosas que yo sé de ella, la película de 1967, que también vas a poder encontrar en algunas salas. Bueno, Pablo, me voy. Espero que les hayan interesado estas propuestas y nos encontramos la próxima. Un beso grande. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. Bueno, seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Dabañino, quien es referente de Republicanos Unidos y columnista de nuestro programa. María Rosa, ¿cómo te va? Pablo Galeano te saluda. Buenas tardes, Pablo, y en vos saludo a toda la audiencia. Y vos, como especialista en temas relacionados con el medio ambiente, dejás siempre planteado en tus salidas algunos temas que son interesantes. Y estábamos hablando en algunos programas anteriores sobre todos los temas relacionados con los combustibles, ¿no? Y el daño que le hace el desarrollo, en este caso, al medio ambiente. ¿Es posible cambiar esta forma de pensar, de trabajar, de existir casi con esta matriz actualmente existente? Bueno, sí, realmente estamos inmersos en una matriz relacionada con el combustible de origen de petróleo, en el cual nosotros estamos extrayendo un combustible que es finito y estamos generando un daño al medio ambiente. Las nuevas tendencias es generar un transporte sustentable, un transporte a base eléctrico, en el cual tanto el transporte público como los autos particulares van a tener un suministro a través de surtidores eléctricos. ¿Y cómo va cambiando? Supongo que no es de un día para el otro que se puede pasar a este tipo de movilidad. Bueno, de hecho, la ciudad de Mendoza tiene todo el parque automotor de transporte público con colectivos eléctricos. Uh-huh. El cambio es gradual, de hecho vos, yo y todos vamos a tener que cambiar el auto, pero eso va a redundar en una, no contaminación del ambiente y en una energía limpia. Para eso necesitamos ayuda del Estado. El Estado va a tener que subsidiar el cambio del parque automotor. De hecho, tengo entendido que están estudiándose planes no solamente de autos eléctricos, sino de autos híbridos. Pero este cambio tiene que ser lo antes posible. No puede durar 20 años un cambio de parque automotor. Vos estabas hablando de transporte público, algo parecido pasa también en materia de ferrocarril, ¿no? Bueno, en el tema del ferrocarril, justamente.
Nosotros tenemos ferrocarriles que son eléctricos, que es el ferrocarril que va a la zona sur, el ferrocarril El Roca, pero los otros son el combustible diésel. Claro. El combustible diésel debe ser erradicado por completo. Realmente hay que propiciar todo el recambio del transporte de ferrocarril hacia un transporte de suministro eléctrico. ¿Y qué pasa en nuestra ciudad, en Buenos Aires? Bueno, nuestra ciudad de Buenos Aires está complicada porque nosotros de hecho todavía tenemos ferrocarriles en la ciudad. La idea sería con el tiempo que los ferrocarriles salgan de la ciudad de Buenos Aires y que nosotros tengamos un acceso de transporte a través del transporte público hacia ciertas terminales y que los ferrocarriles comiencen más allá de la ciudad de Buenos Aires. Eso es un plan ambicioso, es un plan a muchos años, más allá de 20 años, pero hay que comenzarlo ahora, porque si no se comienza, como digo yo siempre, en medio ambiente, el futuro es hoy. María Rosa, muchísimas gracias por este contacto y retomamos en cualquier momento. Bueno, un cariño para vos y un cariño para toda la audiencia y seguimos en cualquier momento. María Rosa Bañino, quien es especialista en medio ambiente y pasó por Tendencias. ...16:28, seguimos en Tendencias y estamos comunicados telefónicamente con Guillermo Robledo del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe. Guillermo compartió, en realidad yo compartí con él, una gestión muy interesante en el astillero Río Santiago, allá cuando Felipe Solá era gobernador y presidente del astillero era Julio Urien, así que es un gustazo, en este caso, reencontrarme telefónicamente con vos. Guillermo, ¿cómo andás? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Hace rato, en serio, que no hablábamos. ¿Cómo estás? Un montón, Un la saludo verdad. a todos. Siempre es bueno hablar con vos y siempre es bueno leerte. Mediante algunos medios de comunicación de estos virtuales estamos comunicados y nos leemos y intercambiamos algunas ideas. Y me acaba de llegar hoy un mensaje tuyo que la verdad que me dio mucha curiosidad y quería hablarlo con vos y que me expliques. Yo lo voy a leer y después me lo explicas, por favor. Dice, se ha producido un cambio estratégico en lo que va del año que deja a América Latina y a la Argentina en especial como país blanco y región blanco de la última trinchera del imperio de los Estados Unidos. Nos referimos a que China pasó a controlar el Medio Oriente al imponer la paz después de 50 años entre las dos patas del Islam, Arabia Saudita e Irán. Inmediatamente el Comando Sur le ordenó a Bolsonaro a volver a Brasil, iniciar por primera vez en la historia el juicio a 5 argentinos por complicidad con el terrorismo y la corrupción. Hablas de Cristina, Zanini, Parrilli, Máximo y Mena, e inicio de acciones paramilitares sobre la opinión pública como asesinatos en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires con objetivos electorales, el caso del colectivero y vendrán más. No hay otro camino, decís, que elaborar ya la doctrina de la defensa regional a lo que convocó Evo Morales en la CELAC Social de enero de 2023 desde la ESMA en la Argentina. Bueno, vamos a hacer un repaso de las distintas consideraciones que haces vos en este mensaje y que me dispararon mucha curiosidad. Primero, la cuestión geopolítica. En 2 palabras, ¿cómo está el mundo y qué cambia para nosotros, Guillermo? Bueno, mira, como yo digo ahí, por un lado hay una gran tensión financiera que todo el mundo conoce. Desde hace 15 años que se había producido la crisis financiera del 2008, hoy hay una situación de crisis financiera más grave que la del 2008, después de 15 años, porque tiene una dimensión sistémica, ¿no? Eso crea una base muy profunda de disputas, ¿no? De luchas entre los nuevos actores, en este caso central es Eurasia, ya no es un tema de China solo, porque de hecho China está respaldando a Rusia, o sea que hay un continente, que estamos hablando de 5.000 personas que está 5.000 millones de personas que está alineado con una lógica donde el dólar no funciona ya. O sea, lo que hay que tener noción es que nosotros en Argentina vivimos mucho el tema del dólar cotidianamente y en casi el 80% de la población mundial ya el dólar no forma parte de su vida cotidiana. El mundo está en otra, exactamente. Exacto. Nosotros vivimos una realidad al revés.
Entonces, esta primera tensión, que es la financiera, ha tomado en los últimos 90 días, como yo lo digo en esta nota que vos acabas de leer, una dimensión nueva, muy novedosa, que es que Arabia Saudita, no sé si por ahí la audiencia no conoce, pero en general el Islam ha estado en el Medio Oriente, por lo menos en la zona más caliente de que ha habido geopolítica y militarmente en el Medio Oriente, se han enfrentado los sunitas con los chiitas. Los chiitas es Irán, eso de la revolución de Khomeini, y los sunitas es Arabia Saudita completa, ¿no? Bueno, eso lleva 50 años de un enfrentamiento, pero virulento, fíjate que incluso sí virulento porque se desarrollaron guerras y demás dentro del Islam en torno a estas dos facciones. Bueno, eso en los últimos días, últimos meses, China ha logrado, o ha puesto una serie de condiciones, ha logrado ser el mediador de la paz entre esos dos factores por primera vez, y han sacado a Arabia Saudita de la órbita de Estados Unidos. Esto es una realidad que nació después de la Segunda Guerra, o sea, estamos hablando de hace 70 años que Arabia Saudita giraba en la órbita de Estados Unidos y ha pasado a girar en la órbita de China, claramente, pero no solamente de China, sino en un acuerdo de paz dentro del Islam con su enemigo de 50 años, que son los chiitas de Irán. Sí, y perdóname, Guillermo, me parece interesante aclarar también, y con el poderío económico que significa a nivel petróleo Arabia, ¿no? Que no es menor, y eso se suma al potencial económico y la potencia económica que es China. Exacto, y sobre todo que atrás de eso seguro va a venir el intercambio de petróleo, no en dólares, sino en yuanes. Te cambié la moneda, claro. Y claro, de petrodólares a petroyuanes. Exactamente, o sea, fíjate que algo de eso ha avanzado Lula, acá en Brasil, hace 15 días, hicieron un acuerdo donde el comercio entre Brasil y China deja de ser en dólares y es en yuanes. Mira. Ese tema, que empiece a desarrollarse dentro de América Latina, es un poco lo que yo insinúo ahí, estoy convencido de que Estados Unidos está defendiendo su último espacio de geopolítica indiscutible, que es América Latina y el Caribe, donde el Brasil de Lula tiene un rol estratégico. Están los BRICS, fíjate que han puesto a Dilma Rousseff, el presidente de los BRICS. O sea, son todas cosas que antes no podíamos. Tengamos claro que los BRICS es la competencia del Fondo Monetario Internacional. Claro, BRIC de hecho ¿no? Significa Brasil, Rusia, India, China, ¿no? y Sudáfrica. Los cuatro, y hay un montón de países, esos son los fundadores, pero ahora se han adherido casi 25 países más, y un montón de países que quieren ingresar. O sea, está generando una estructura financiera paralela a la del Fondo Monetario Internacional. Qué interesante. Donde Brasil es, y bueno, y nosotros estamos acá, viste, con esta definición política electoral, que tiene una incidencia terrible en eso. O sea, si se logra, el peronismo logre volver a tener otro mandato, va de cabeza con Lula a una integración al BRIC. Ahora, si llega a ganar Cambiemos y Milei, que es lo que está jugando el imperio a fondo, es para justamente meter una cuña en América Latina y tratar de impedir que este avance de esta nueva realidad mundial se consolide en América Latina, ¿no? Antes de se consolida acá, directamente el dólar, te digo, puede parecer medio ombliguista o medio, viste, exagerado, pero el destino del dólar se define en América Latina. ¿Por qué esto? ¿Porque es el único lugar donde va a seguir teniendo valor? Exacto. O sea, Estados Unidos está tan presionado en el mundo que cuando vos mirás el mundo como lo mira, digamos, los grandes factores de poder, son 8.000 millones de personas, donde América tiene 1.000 millones nada más. 1.000 millones. Y dentro de esos 1.000 millones son 600 millones de América Latina y el Caribe y 400 de América del Norte, del NAFTA. Entonces, si en esos 600 millones empiezan a tallar otras monedas del mundo, automáticamente el dólar queda replegado, va a ir retrocediendo hacia un mercado estrictamente de América del Norte. Porque atrás de esa incidencia de las monedas vienen políticas
integrales de comercio, de inversiones, Sí. etcétera, ¿no? Sí, me queda claro el panorama. Digo, donde hacía negocios Estados Unidos no los puede hacer más. Europa, por supuesto, entre asociarse con alguien que está más cerca y lo pone hasta más en peligro, dijo, para terminar Claro, negociando con China y con Rusia y con todos estos países. Bueno, hay que ver qué hace Brasil, pero de última sería Bueno, el Brasil está único país que se intentando, salva. ese acuerdo lo hizo, por eso lo mandan a Bolsonaro de raje. A ver, ¿cómo es eso de Bolsonaro? ¿Cómo es eso de Bolsonaro? Bolsonaro estuvo cuando gana Lula se va, Sí, y hace 3 meses que estaba en Miami. sí. Evidentemente vuelve ahora a hacer campaña, lo han mandado, digamos, la sede del Comando Sur es Miami, y lo han mandado de vuelta acá a Brasil para que inicie su campaña electoral de cara a las municipales del año que viene. O sea, viene a recorrer Brasil otra vez para volver a hacer en la misma jugada de lo que fue en la derrota de Macri. No se replegó, sino que, fíjate, acordate que enseguida conducieron de presidente de la FIFA, lo mantuvo el establishment mundial, lo mantuvo. Sí. Macri, bueno, ahora está claro que el establishment mundial, o sobre todo el establishment de Estados Unidos en el mundial, va a mantener a Bolsonaro para que vuelva a confrontar Y esto que decías del juicio a 5 argentinos por complicidad con el terrorismo y corrupción. Y bueno, no es casual que sea toda esta cuestión simultánea donde el Congreso de Estados Unidos, mira, el Congreso de Estados Unidos nunca hizo juicios a distintos presidentes, digamos, fuera de su país, digamos, ¿no? Nunca había hecho un juicio a unas autoridades argentinas el Congreso, como este proyecto de ley que tiene una base en senadores y en los diputados del Congreso. Nunca en la historia, o sea, ni a Perón le hicieron eso. A Perón le hicieron juicios acá, como el autor que se está viendo acá. Y una decisión de enjuiciarlo, incluso metiendo entre las razones del juicio el tema del acuerdo de Irán, es que los están acusando de, más ni menos que a Cristina, a Máximo, a Zanini, a Parrilli y a Mena, de complicidad con el terrorismo. Todos sabemos lo que significa cuando el dispositivo de Estado de Estados Unidos te acusa de eso, o sea, te puso en el eje del mal. Y es la primera vez en la historia de Argentina que pasa. Ningún presidente de la Argentina en 210 años fue juzgado, investigado por el Congreso de Estados Unidos. Ninguno. Y en este marco de acciones, como vos estás describiendo, también incluís algunas cosas más locales, ¿no? Más pesadas. Sí, bueno, locales y pesados por lo menos en lo cotidiano, ¿no? Que tienen que ver, porque en definitiva es todo en pesado. Realidad es un respaldo a, digamos, la decisión está. Cuando uno estudia hay varios informes, los dos, el senador y el diputado que han presentado este proyecto de investigación de los 5 políticos argentinos, han tenido respaldo electoral de Sanchezini. Respaldo electoral me refiero a financiero. O sea, Sanchezini, el ex ministro de Educación Vidal, en la provincia de Buenos Aires, puso plata para que llegaran a diputados y a senadores en Estados Unidos, con su fundación, que integra la Fundación Pensar de Cambiemos. Esos hombres que recibieron plata de Cambiemos de acá, en Estados Unidos, fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Están pidiendo el juicio. Son los que han hecho, son los que están impulsando ese juicio. Entonces, evidentemente, hay un objetivo acá, que yo creo que evidentemente buscan, si ganan, llevar a una profundización el lawfare. Evidentemente los ha tocado este tema del juicio a la Corte y la política que se está dando en el tema. Y entonces, bueno, Cristina lo dijo en su Twitter, ¿no? Dijo, necesitan refuerzo de Estados Unidos porque acá están preocupados. Acá no prospera. Guillermo, y vos hablas también en este escrito de algunos temas que tienen locales, como por ejemplo el caso del colectivero, y hace poquito Bernie declaró que nos tiraron un muerto, algo parecido. ¿Vos coincidís con que esto puede ser parte de toda esa historia? Mira, el Comando Sur está formado de 5 fuerzas, de las 5 fuerzas armadas de Estados Unidos. La 5ª fuerza
es la más nueva, que tiene 30 años nada más, son las fuerzas especiales, que son fuerzas clandestinas que operan en todo el mundo. Esas fuerzas clandestinas se dedican a hacer operaciones de acción psicológica. Sí. Y la acción psicológica abarca todo. No es, viste, que van al diván a hablar con... No, estamos hablando de otro tipo de psicología todo social, vale, de manejo claro. de la opinión pública. Sí. Entonces, ¿cuál es el estado de la opinión pública? ¿Cuál es el golpe? O sea, en donde... Bueno, y no tienen escrúpulos si le dan la orden de decir, produzcan un hecho en La Matanza, que es donde se definen las elecciones presidenciales, porque la tercera sesión electoral es lo que hay que mencionar. La tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires no define solo las elecciones de la provincia de Buenos Aires, define las elecciones nacionales desde hace 20 años. O sea, quien gana ahí, gana las nacionales, porque compensa pérdidas en el resto de las provincias o en el resto de las capitales, ¿no? Eso es así, porque son casi 6 millones de votos en esa sección. Entonces no es casual de que empiecen a producirse mayores hechos de violencia en esa sección. De hecho, Bernie denunció ayer de que le pareció raro un operativo comando. O sea, un coche que para robar un colectivo, para robar una cartera, entra en 13 segundos. Bernie también dijo que habían disparado balas, que no es normal que utilicen este tipo de asaltos y de raterío en los colectivos. O sea, Bernie también abrió un periodo de sospecha muy difícil de comprobar. A mí me llamó mucho la atención y por eso me animé a escribir eso cuando dicen que operó 1 o 2 coches en torno al colectivo. O sea, un coche lo cerró, que cerrar un coche es un operativo comando. Claro. ¿No es? Para afanar una cartera. Claro, para afanar una cartera, matar al... Está las versiones también de la gente que estaba en el colectivo, que dice que sin ninguna resistencia le pegan un tiro así a Sí, fría, porque sin sí. ningún tipo de... Entonces, ¿viste? ¿Por qué le pegas un tiro a quien no está robando? Robas una cartera, ya es todo muy muy raro. Y después hay otra declaración muy importante, que la gente que fue en el colectivo dice que no eran gente del barrio, por la forma en que estaban vestidos. ¿Viste esa cosa? Se imagina un colectivo a las 4:30 de la mañana en General del Pino, todo el mundo sabe, se conocen son todos. trabajadores, humildes, sí, aparte dijeron que no eran gente del barrio por la forma en que estaban vestidos. Bueno, a ver, es muy difícil, es casi imposible probar este tipo de cosas, ¿no? Pero es para pensarlo, por lo menos, sí. Pero pasa, ¿entendés? Y después se produce el hecho del corte, bueno, la pelea esta que tuvo Bernie ahí con la gente, por su estilo, pero pasa, digamos, ¿no? No puede dejar de... Uno veía la piña, yo personalmente veía la piña a Bernie y me acordaba del tiro fallido a Cristina. ¿Por qué no? Sí, bueno, podría haber terminado mucho peor que con la cara magullada, ¿no? Un golpe, ya es una persona mayor, Bernie, y un golpe en ese lugar. Bueno, pero saben la personalidad, que es un tipo que va por el cuerpo, se la banca, bueno, y los tipos saben que va a tener esa afección. Pero el impacto es sobre la sociedad, o sea, el impacto es el miedo. Sí, totalmente. El miedo paraliza y el miedo genera un voto conservador. Pues sí. El miedo y la bronca que está siendo capitalizada por lo peor de la política en la Argentina, ¿no? Claro. Por último te pregunto, Guillermo, porque en realidad, es más, podrías un día venirte a la radio y charlamos tranquilos, pero cuando quieras, cómo no. Pero me encantaría. Quiero también saber sobre el final del escrito que me hiciste llegar, que hablas de la necesidad de tomar un camino que sea parecido al que plantea Evo Morales en la CELAC Social de enero de 2023. ¿Por qué no le contás a la gente en qué consiste el recorrido de ese camino? Cuando se produjo la CELAC, se volvió a fundar la CELAC en enero de este año, se hizo una CELAC social paralela que la organizó ATE, la CTA, con otros gremios, vino la CGT, vinieron todos los actores sociales y políticos, y estuvo Evo Morales. En su discurso, que para mí fue el discurso más potente, porque hizo esa convocatoria, dijo: si nosotros no hacemos una doctrina de defensa nacional, palabras de Evo Morales, regional, no de cada país, sino una doctrina de defensa, este tipo de acciones que manejan la opinión pública, las finanzas, no habló de lo paramilitar, eso se lo agrego yo, no sabemos cómo defendernos. Entonces convocó formalmente a que hay que hacer una doctrina,
una teoría e institutos de investigación de cómo lograr, qué tenés que hacer para neutralizar eso, ¿no? Cómo acumular poder también, ¿no? Poder para acumular, competir contra lo primero que tenés que hacer es empezar a hablar. Sí, o sea, básico. Si hay, fíjate, Estados Unidos, te pongo un caso, porque nosotros estamos trabajando con el observatorio, y eso sí, por ahí un día hacemos un programa especial sobre eso. Sí, cómo no. Estamos, o sea, Estados Unidos, cuando fue el tema de las torres, sacó una serie de leyes que se autoasignó el poder de accionar extraterritorialmente. O sea, en lo judicial, en todos los terrenos, como diciendo nosotros podemos intervenir en cualquier país del mundo por el miedo o al terrorismo internacional. Terrorismo. Exacto. Y América Latina no tiene ninguna contraley de negociación o de prevención de esa acción, por ejemplo. Para mí ese sería el pilar de la convocatoria que hizo Evo. O sea, nosotros como nación no podemos tolerar la injerencia, claro, de un país haya dispuesto legalmente por aprobación unánime de los partidos que ellos pueden actuar en cualquier lugar del mundo. Y yo cumplo la neutralización. Claro, no tenemos ninguna ley. Unilateral. En 20 años no hemos desarrollado un esquema, no te estoy hablando de una confrontación infantil ni antiimperialista, simplemente de regla de juego que los otros países no tienen, digamos, ¿no? Pero América Latina no, o sea, Europa lo tiene, Eurasia también, tienen una estrategia de defensa regional para neutralizar esa capacidad que se asignó Estados Unidos después de las torres. Ese para mí es el eje central, ¿no? Está bueno. Lo dejamos para conversarlo. Guillermo, por último te pregunto y te agradezco este rato de charla. ¿A vos te hizo ruido el hecho de que Alberto y Massa hayan viajado a los Estados Unidos, hayan hecho declaraciones negando, si se quiere, todos los acuerdos o preacuerdos que había con China, tirándolos, digamos, por la borda y diciendo, bueno, en definitiva, muchachos, con el objetivo de más o menos calmar las cosas en materia económica en nuestro país, nos vamos a alinear con los Estados Unidos? Vuelve a la Argentina básicamente con este discurso y en los hechos se va a saber bien mañana cómo va a terminar el tema del dólar soja, dólar Qatar y toda esta historia, pero no es más que hacerle caso a los Estados Unidos para que nos den un poquito de aire. ¿Cómo se enmarca entonces en todo esto que decís la visita de los Estados Unidos de Alberto Fernández? Lamentablemente se marca en esta contradicción. Claramente Estados Unidos está jugando, o sea, cuando vos le dices que yo escribí país blanco, Argentina es un país blanco. O sea, blanco no por el color, sino por target, digamos, ¿no? Sí, tiro al blanco, o el arco y la flecha, ¿viste? Cuando tiras al blanco, porque a donde va Argentina va el Mercosur. Es así, o sea, el eje entre Argentina y Brasil define el destino del Mercosur y de América Latina. Entonces hay una desesperación, una preocupación terrible de que Cristina sea candidata, que el peronismo se alíe con Lula. Fíjate que hay un punto de decir, bueno, ahora fueron a buscar dólares frescos y aceptan, pero hay otro punto más crítico. Alberto Fernández y Massa levantaron la pelota que tiró Lula, que dijo vamos a hacer una moneda común en la región. Sí, es cierto. Y lo dice Brasil, no es que lo decimos nosotros. Lo dice Brasil. Por eso te está invitando y de este lado no hay interlocutor válido. Esto me parece más grave, digamos, no grave, sino que es lógico porque Alberto Fernández no es un hombre que va a enfrentar al Fondo Monetario. Pero Brasil sí, fíjate que dijo, bueno, está bien, sigo adelante, hago el acuerdo con China, y es una lástima que Argentina va a seguir quedando fuera de esta dinámica, de esta lógica territorial que va a seguir. Estamos eso me parece que es lo más grave, que el frente de todos tendría que decir, bueno, muy bien, yo quiero otro mandato para hacer eso. Argentina tendría que hacer otro mandato para desendeudar a la Argentina y hacer una alianza estratégica con Brasil. Y listo. No lo va a hacer, eso no lo va a hacer ni Massa ni Fernández, ¿no? La única que lo puede hacer es Cristina. Guillermo, te agradezco mucho, has sido sumamente claro y muy buen docente a la hora de explicar lo que está pasando. No es fácil, ¿no? Nos metimos desde
política local, puntual, por el Medio Oriente, hasta la geopolítica internacional, que es todo bueno, un día. me alegro que le ayude a los oyentes. Creo que a mí por lo menos me quedó claro. Un abrazo enorme. Gracias por este contacto. Guillermo Robledo pertenece al Observatorio de la Riqueza, padre Arrupe, y pasó por Tendencias. Tendencias, con T de tautología, con T de teatro, con T de totalitario, con T de travesti, con T de tormento, con T de tinta, con T de tristeza, con T de triunfo, con T de traidor, con T de trastorno, con T de título, con T de tirano, con T de trompada, con T de turbulencia. Con T de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también Doctor Pulidora. Buenas tardes, esto es Tendencias, mi nombre es Matías Rodríguez. Sin duda, el tema de los próximos días va a ser la golpiza que le propinaron al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y se ha dicho mucho, se han hecho análisis profundos y superficiales, pero quería hacer hincapié en una cuestión. Muchas veces se habla de la eficiencia en la política y se asocia la eficiencia al mundo empresarial. Y esto me parece un error porque deviene en que las características de la función pública permiten que los funcionarios se tomen su tiempo para aplicar las políticas. Esto está reñido con la política. Justamente la función pública requiere cada vez más eficiencia porque la complejidad de los problemas requiere mayor estudio, mayor análisis, y esto está alejado muchas veces del análisis de las políticas públicas. Lo que sucede con el ministro Berni es que él siempre sostiene que tiene un plan, que tiene una metodología, y aplica siempre a esa metodología la idea de que tiene todo solucionado, y se choca con problemas muy complejos porque ha sido ministro de la Nación, ministro de la provincia, y siempre gira sobre las mismas cuestiones. Entonces vale decir, el superministro, que supone tener todo claro, que tiene experiencia, que es un hombre formado, que se ocupa de los problemas, tampoco puede solucionarlos. ¿Y esto qué nos plantea? Nos plantea la necesidad de entender que son políticas públicas que requieren un abordaje sistemático, pero que además necesita de otros profesionales. ¿Y por qué el ministro no puede dar solución a determinadas cosas después de ser más de 3 años, casi 4 años ya en el Ministerio de la Provincia? Y esto nos lleva a que la solución a los problemas es multidimensional, pero también necesita de una coordinación política, y esto es lo que no hubo en estos años, sobre todo porque ahí sí entro en la política más cotidiana. Las internas del gobierno nacional han hecho que los ministros no se hablen, que los ministros que las coordinaciones sean casi imposibles porque están teñidas de la interna política. ¿Y esto qué significa? Que una vez más la interna política evita
la solución a los problemas. Y creo que el abordaje en esta situación de un tema como la inseguridad merece un poquito más de respeto, merece un poquito más de empatía con la situación que está viviendo el 40% o más de la población. Bueno, Matías Rodríguez, parte de un comentario necesario que hace referencia justamente al tema Bernie. Nosotros nos retiramos, nos reencontramos en el próximo programa de Tendencias. Les agradecemos a todos haber estado con nosotros, la pasamos muy bien. Guillermina Rizzo viene ahora con Punto G aquí en Ecomedios. Quédense en el aire, por supuesto, y el que se va no tiene premio. Gracias, Javier Martínez, por la operación técnica, gracias, José Venturini, gracias a Julieta Sibona, a Matías Rodríguez, que estuvo recién, a todos los que estuvieron dándonos una mano en este programa de hoy, que salió muy bien. Nos reencontramos el próximo martes. Chau.